Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 15 de marzo de 2026 y estos son nuestros titulares. Nuevo escándalo sacude el Vaticano. Pastor muere en pleno adulterio. Sancionan a pastora que aparece en la lista de Epstein. Acusan al régimen cubano de persecución a hijo de pastor. Milagro, muerto resucita en República Dominicana. Otro pastor confiesa su adulterio en el púlpito. Y comenzamos hoy desde el Vaticano. Recuerden, no es donde vive Batman, el Vaticano es donde está el Papa. Pero bueno, realmente no es tanto el Vaticano, sino más bien la Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos, y el Vaticano tuvo que sacar una disposición al respecto de un sacerdote que, ¡ay Dios mío! El escándalo que sacude al mundo religioso en Estados Unidos parece sacado de un guión de comedia negra, pero lamentablemente real. El protagonista es el obispo católico Emmanuel Hanna Chaleta, de 69 años, quien durante años fue presentado como un respetable líder espiritual de la comunidad católica caldea de San Diego, pero ahora enfrenta acusaciones mucho menos celestiales. Según las autoridades, el prelado fue arrestado el 5 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Diego, justo cuando aparentemente intentaba salir del país. Y hoy enfrenta 16 cargos graves que incluyen malversación de fondos y lavado de dinero. Los fiscales sostienen que el obispo habría desviado alrededor de $270,000 pertenecientes a su iglesia, dinero que supuestamente provenía de rentas y donaciones de los fieles. Hasta aquí ya tendríamos suficiente material para un escándalo financiero dentro de una institución religiosa, pero, la historia se vuelve todavía más surrealista cuando aparecen detalles sobre el posible destino de ese dinero consagrado. Investigaciones periodísticas revelaron que Chaleta habría realizado repetidos viajes a Tijuana, la ciudad más feliz del mundo, específicamente a un conocido burdel en la zona roja de la ciudad, un lugar que durante años ha estado bajo sospecha por vínculos con tráfico sexual y explotación humana. En otras palabras, mientras los fieles probablemente pensaban que sus ofrendas ayudarían a los pobres o a sostener la obra de la iglesia, las sospechas apuntan a que parte de ese dinero habría terminado financiando escapaditas nocturnas bastante poco episcopales. La situación se agravó cuando comenzaron a aparecer inconsistencias en las cuentas de la iglesia, especialmente relacionadas con pagos mensuales de alquiler de un salón parroquial que superan los $30,000, lo que llevó a miembros de la propia comunidad a denunciar posibles irregularidades. Las autoridades iniciaron la investigación y finalmente el obispo terminó esposado, enfrentando un proceso judicial que podría costarle hasta 15 años de prisión si es declarado culpable. Mientras tanto, el Vaticano no tuvo más remedio que aceptar su renuncia al cargo episcopal, lo que en términos diplomáticos suele significar algo así como gracias por los servicios prestados, pero mejor váyase antes de que esto se vuelva aún más vergonzoso. El propio Chaleta, por supuesto, ha declarado su inocencia y afirma que nunca abusó ni de un centavo. El dinero es de la iglesia, una frase que seguramente los investigadores estarán analizando con bastante interés. ¡Terrible! ¿Será esto cierto? Vamos a estar pendientes a ver qué es lo que finalmente la justicia decide, pero el escándalo es enorme. Recuerden lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá hay intriga, dinero, intimidad, de todo ahí en esta historia. Pero bueno, vamos ahora a otro lugar, vamos ahora a Cuba, donde están denunciando que el régimen parece que no está muy feliz con el hijo de un pastor. En Cuba acaba de surgir otra historia que ilustra bastante bien cómo funciona la cosa cuando la fe cristiana entra en conflicto con el aparato estatal. El protagonista del episodio es David Rosabal Cabrera, un joven de 23 años, casado y padre de 2 hijos, cuyo delito aparentemente consiste en algo bastante peligroso para cualquier régimen autoritario: tener convicciones religiosas. Según denunció la organización internacional Christian Solidarity Worldwide, las autoridades del municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, están presionando al joven para que se incorpore al servicio militar obligatorio. El problema es que David, hijo de los pastores Ibrahim Rosabal Viamonte y Nercy Cabrera Vázquez, decidió solicitar una exención
por objeción de conciencia, porque, detalle incómodo, su fe cristiana no le permite empuñar armas. Hasta ahí podría parecer un simple trámite legal, pero no estamos hablando de un país cualquiera, sino de un sistema donde la libertad religiosa suele ser bien recibida, siempre y cuando no incomode demasiado al Estado. De acuerdo con el propio pastor Rosabal, las autoridades no solo notificaron a su hijo por teléfono para que se presentara al servicio militar, sino que además acompañaron la invitación con el tipo de lenguaje diplomático típico de los regímenes autoritarios: amenazas directas. El pastor relató que durante la llamada un funcionario insinuó que podrían realizar una operación contra la familia. Y poco después un jefe de la policía local se presentó personalmente en la casa para dejar aún más claro el mensaje. Según el testimonio de la familia, el oficial dijo que se llevarían al joven, quiera o no, de noche, al amanecer o cuando sea. En otras palabras, cuando el sistema habla de servicio voluntario a la patria, parece que la palabra clave es voluntario, pero solo en teoría. La familia asegura que ese no es un incidente aislado. Durante años han denunciado hostigamiento constante debido a que su iglesia, llamada Jehová Our Justice Apostolic Ministry, no está registrada oficialmente en el gobierno. Bastante problemático el asunto, pero bueno, vamos ahora al Flash Informativo. Ay, gracias, Flash, me conmovió, pero aquí estoy todavía de pie, como no está tristemente el pastor protagonista de este Flash Informativo. ¡Ay, Dios mío! La historia del pastor brasileño Moisés Galdino, de 53 años, se ha convertido en una de esas noticias que parecen escritas con una ironía casi bíblica. Según reportes de medios locales, el líder evangélico fue encontrado muerto dentro de un motel en la ciudad de Ipatinga, Brasil, mientras se encontraba acompañado por una mujer que no era su esposa. De acuerdo con la información disponible, el pastor comenzó a sentirse mal durante el encuentro íntimo. La mujer que estaba con él, al notar que algo no estaba bien y que los síntomas parecían los de un posible infarto, decidió llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, la escena ya tenía suficientes ingredientes para convertirse en escándalo, así que, según los reportes, la mujer también tomó otra decisión práctica: abandonar el lugar antes de que llegaran las autoridades, aparentemente para evitar quedar vinculada públicamente con el episodio. ¡Oh, el amor, el amor! Cuando los paramédicos llegaron al motel, encontraron al pastor sin signos vitales. Intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos no tuvieron éxito y finalmente fue declarado muerto en el lugar. Los informes preliminares indicaron que no había señales de violencia en el cuerpo, por lo que todo apunta a una muerte por causas naturales. Probablemente un problema cardíaco ocurrido en medio de la situación. Ya a 53 años hay que cuidarse para esos trotes. El momento más incómodo de la historia llegó después. Las autoridades tuvieron que notificar a la esposa del pastor, quien fue la persona encargada de identificar el cuerpo y realizar los trámites correspondientes. La tragedia, por supuesto, no deja de ser humana. Detrás del escándalo hay una familia, una congregación y una comunidad religiosa que ahora tendrá que procesar lo ocurrido. Pero también deja una escena que muchos comentaristas cristianos no han dejado pasar por alto. Cuando la vida privada de un líder espiritual se aleja demasiado de lo que predica, a veces la realidad termina convirtiéndose en el sermón más duro de todos. Esto recuerda a pasajes bíblicos de juicios divinos, como con Ananías y Zafira. La palabra de Dios dice en Lucas, capítulo 12, verso 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. No podemos esconder el pecado, mucho menos siendo ministros del Evangelio. Esto está terrible. Voy a hacer un video. Si ustedes quieren que haga un video sobre qué está pasando con los pastores de todas las denominaciones alrededor del mundo, porque los escándalos son cada día prácticamente, escríbalo aquí, déjeme el mensaje aquí, si es que lo va a ver. Si usted está interesado en ese video, donde hagamos un análisis de realmente qué es lo que está pasando, por favor, déjelo aquí en la caja de comentarios. Y seguimos con las noticias. Y otro pastor, ay Señor, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Sí, otro pastor. Y otro en Brasil, pero esta vez en el púlpito confesó que estaba siendo infiel a su esposa, pero pues gracias a Dios no se ha muerto. La vida ministerial del predicador brasileño Deivison Pontes, miembro de la Iglesia de Asambleas de Dios en el estado de Alagoas, acaba de ofrecer un episodio que mezcla drama romántico, confesión pública y un recordatorio bastante incómodo de que incluso quienes predican sobre santidad también pueden terminar protagonizando historias dignas de telenovela.
El propio predicador decidió confesar ante el liderazgo de su iglesia que había estado involucrado en un triángulo amoroso junto a una mujer soltera y a un oficial de la policía militar del estado. Según el relato presentado al liderazgo denominacional, la historia comenzó con una cadena de malentendidos digna de comedia, aunque con consecuencias espirituales bastante serias. La mujer, aparentemente experta en diplomacia sentimental, habría dicho a uno de los hombres que el otro era su primo, mientras que al otro le aseguró que el primero era solo un amigo. ¡Toda una tigra! El resultado fue una curiosa situación en la que dos hombres mantenían una relación con la misma persona sin saberlo hasta que finalmente la verdad salió a la luz. Cuando el asunto empezó a circular dentro del ambiente eclesiástico de Marsello, Pontes optó por adelantarse al escándalo y acudir personalmente al pastor Orisbaldo Núñez, presidente de la denominación en el estado, para reconocer su falta. En entrevista posterior explicó que su intención era actuar con transparencia y someterse al proceso de disciplina espiritual que establece la iglesia. Uno de los detalles más llamativos de la historia es la reacción de su esposa, quien ya fue informada de la situación y, según el propio testimonio del predicador, decidió perdonarlo, una decisión que inevitablemente introduce en el relato un componente profundamente cristiano, el del perdón incluso cuando el daño ha sido real. Mientras tanto, el liderazgo de la iglesia no ha especificado cuánto tiempo permanecerá suspendido de sus funciones ministeriales. La prioridad, según los líderes denominacionales, será enfocarse en un proceso de restauración espiritual, algo que en la práctica debería significar años lejos del púlpito. ¿Qué está pasando de verdad? Si le interesa ese video sobre qué está pasando con los pastores, estoy haciendo un análisis desde hace un tiempo y he estado escribiendo alrededor del tema, así que colóquelo aquí en la caja de comentarios. Mire lo que dice un texto que todo pastor debe saberse de memoria. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar y quiero invitarlos al aniversario de la Iglesia Fe Cristiana bajo el tema ¿Por qué una iglesia reformada? Este sábado 14 a las 7 de la noche y domingo 15 a las 2:30 de la tarde en 11300 Kern Road, Cincinnati, Ohio. Más información con el pastor Israel al 513-919-7528. Los espero allá, Dios los bendiga y los guarde y nos vemos en Cincinnati. Ay, Dios mío, pero bueno, ya dejemos a los pastores. Ya dejemos a los pastores a un lado y pasemos a las pastoras. Sí, señores, porque, ay, Dios mío, otra vez ya he dicho mucho, ay, Dios mío, hoy. Ay, Dios mío. Ahora acaban de suspender a una pastora aquí en los Estados Unidos que parece haber estado en la lista de Epstein. Estoy de acuerdo. Dije Epstein, Quique, no Einstein. Ese era otro. Ay, Quique. Una historia bastante peculiar acaba de sacudir a la United Methodist Church y demuestra una vez más que cuando la realidad supera la ficción lo hace con un guión difícil de creer. La protagonista es la reverenda Stephanie Remington, una pastora con más de 15 años de ministerio dentro de la denominación, que ahora ha sido suspendida temporalmente de sus funciones clericales después de que se conociera un detalle inesperado de su historia laboral. Durante varios meses trabajó para el multimillonario Jeffrey Epstein, el tristemente famoso financiero acusado de tráfico sexual de menores. La suspensión fue anunciada por el obispo Robert Farr, líder de la Conferencia Metodista de Missouri, quien decidió apartarla del ministerio durante 90 días mientras se investiga el caso. El problema no es que la pastora haya sido acusada de un delito, de hecho hasta ahora no enfrenta cargos criminales, sino que su relación laboral con Epstein plantea preguntas incómodas sobre transparencia y discernimiento moral dentro del ministerio. Según los informes conocidos, Remington trabajó primero como asistente administrativa de Epstein entre agosto y diciembre de 2018 y posteriormente asumió un rol todavía más llamativo, administradora temporal de la isla privada del magnate dentro de enero y mayo de 2019. Es decir, su trabajo consistía en supervisar la operación diaria del lugar, coordinar viajes y gestionar la logística de los visitantes que llegaban al famoso enclave caribeño del Financiero. Y aquí es donde la historia empieza a levantar más de una ceja cuando Remington aceptó este empleo. Epstein ya era un delincuente condenado, aunque aún no había sido arrestado por el segundo gran caso de tráfico íntimo que terminaría explotando en 2019. En otras palabras, no era exactamente un empresario desconocido, con reputación impecable. Su nombre ya venía acompañado de un largo historial de controversias.
Por su parte, la pastora sostiene que nunca presenció abusos en la lista y que solo conoció al magnate durante los últimos meses de su vida. Sin embargo, otro dato curioso apareció cuando se revisaron los documentos vinculados con el caso. El nombre de Remington aparece más de 1.800 veces en los archivos relacionados con el financiero, debido a su rol en la gestión logística de la isla. Bueno, nadie está acusando a la señora de nada, pero recuerde que la Biblia nos recomienda abstenernos de cualquier cosa que parezca mala. No solamente nos recomienda abstenernos del mal, sino de las cosas que parecen malas. Primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Esa palabra especie puede traducirse como cualquier cosa que aparezca o aparente ser mala. Así que, bueno, tremendo esto, preocupante esto, pero bueno, vamos ahora a algo más, no sé si más ligero o más complicado. Ya no sé, hermanos. ¡Vamos al Rincón Chiflado! Pues hoy el Rincón Chiflado viene desde RD, República Dominicana. ¿Qué lo que? Sí, señores, porque un muerto resucitó. En los últimos días, el tranquilo municipio de Villarriba, en la provincia Duarte de República Dominicana, se convirtió inesperadamente en escenario de uno de esos episodios que parecen sacados de una mezcla entre rumor de pueblo, fervor religioso y redes sociales en modo turbo. Todo comenzó durante el velatorio de un joven fallecido, cuando de pronto algunos presentes aseguraron haber visto movimientos en el cuerpo dentro del ataúd. Lo que siguió fue una escena que pasó rápidamente de la solemnidad del duelo al caos colectivo, gritos, gente saliendo corriendo, teléfonos grabando y alguien que inevitablemente gritó la frase que en estos tiempos convierte cualquier cosa en fenómeno viral. ¡Milagro! En cuestión de horas, el supuesto prodigio de Villarriba ya circulaba por Facebook, TikTok y WhatsApp como una historia de resurrección moderna. Según los testigos, el cuerpo habría movido una mano o los ojos, lo suficiente para desatar la convicción inmediata de que el fallecido había vuelto a la vida. Algunos afirmaron que Dios estaba obrando un milagro. Otros empezaron a orar en voz alta y no faltaron los curiosos que se acercaron al ataúd esperando presenciar el equivalente dominicano de la resurrección de Lázaro. Sin embargo, cuando se revisaron los hechos con más calma, algo que suele ocurrir después de que baja la adrenalina del momento, no apareció ninguna confirmación médica de que el joven hubiera recuperado signos vitales. No se levantó del ataúd, no habló, no volvió a la vida. Lo único que quedó fue el video del momento de confusión y una avalancha de interpretaciones sobrenaturales. Los especialistas señalan que este tipo de situaciones no es tan rara como parece. Después de la muerte pueden producirse movimientos post-mortem provocados por contracciones musculares, liberación de gases o pequeños espasmos del sistema nervioso. En un ambiente cargado de emociones, como un velatorio, esos movimientos pueden interpretarse fácilmente como señales de vida. El problema es que cuando la interpretación emocional se mezcla con una religiosidad poco reflexiva, el resultado puede transformarse rápidamente en un milagro, proclamando antes de que alguien se tome el trabajo de comprobar si realmente ocurrió algo extraordinario. Bueno, terrible. El tío dio unas declaraciones y él afirmó que incluso los paramédicos dijeron sí, este no estaba muerto, estaba de parranda. Durante el velatorio movió la mano así espontáneamente. Entonces llamamos al 911, el 911 fue, le hicieron un análisis, ellos detectaron como que había vida, como que había signos vitales. Entonces le dieron para acá, para el hospital. Entonces aquí ahora nos dicen que no, que está prácticamente muerto, no tiene signos vitales. Estamos considerando llevarlo a Macorís para que se le haga un análisis más profundo. Dígame su nombre. José Miguel Marín. ¿Qué familia de él? Sobrino mío. Pero tristemente sí se murió. Ay, Dios mío, lo que hay que ver. Gracias a Dios estamos en Latinoamérica y no en Suiza. Vamos ahora a mi sección favorita, Oremos. Oremos por el profesor de Biblia Ben Ellis en Nashville, quien enfrenta un agresivo cáncer terminal. Oremos por el pastor Steve Gaines de la CBC, que ingresó a cuidados paliativos tras ser diagnosticado de cáncer.
Oremos por la juventud argentina y la discusión por el nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. Oremos por fortaleza y salvación para la familia de Jenny Linet, quien falleció de cáncer la semana anterior. Hay mucho por lo cual debemos orar. Oremos, mis hermanos. Hago una invitación pública a orar. Si usted tiene una petición de oración en el día de hoy, colóquela aquí. Voy a estar leyendo y le pido a usted, buen cristiano, que ama al Señor, lea las peticiones de oración y por favor acompáñeme a orar todos los unos por los otros. Oremos. Vamos ahora con el meme de la semana. Ay, la cara de ese niño, típico. Así son los hijos, así son los hijos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Comparta este video por todas las redes sociales. Dele like, no sea así. Dele like, muchos amén, hermano. Gloria a Dios, Dios lo bendiga, pero no le dan like. No sean así. Compartan por todas las redes sociales. Ayúdenos a llegar a más personas con la palabra del Señor, porque estos noticieros también traen palabra, traen Biblia, traen reflexión. Todo lo que nosotros hacemos trae palabra de Dios y reflexión de las Escrituras, porque todo lo hacemos para la gloria del Señor. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Recuerde que tenemos video martes, viernes y domingo. Y síganos también en Biblia Libre Prédicas. Gracias por acompañarnos en el noticiero de Biblia Libre.